Nicholas Harber con la ventaja inicial, y Nick Harber se lleva esto fácil. En pistas escolares silenciosas de todo el mundo se han vivido momentos tan increíbles que los entrenadores pensaron que los sistemas de cronometraje no funcionaban. Niños pequeños, con cuerpos infantiles, salían disparados por la pista más rápido que adultos entrenados, dejando a las multitudes paralizadas en silencio mientras aparecían cifras imposibles en el cronómetro. Durante unos pocos años parecían destinados a convertirse en los próximos reyes de la velocidad, futuros atletas olímpicos, futuros campeones mundiales, quizá incluso el próximo Usain Bolt. Pero entonces algo extraño empezó a suceder. Algunos de esos chicos siguieron ganando velocidad y conquistaron la escena mundial. Otros desaparecieron casi por completo antes de llegar a la edad adulta, sin lesiones graves, sin escándalos dramáticos, solo silencio. Los videos se detuvieron, los récords permanecieron y los niños a los que una vez llamaron el futuro de la velocidad se desvanecieron lentamente mientras el mundo centraba su atención en el siguiente prodigio. Porque el cronómetro puede medir la velocidad con precisión exacta, pero no puede predecir lo que ocurre cuando la infancia termina. El cronómetro imposible. Hay algo profundamente extraño en ver a un niño superar a hombres adultos. El cuerpo parece demasiado pequeño, la zancada demasiado corta y el rostro demasiado joven para la velocidad que se despliega en la pista. Sin embargo, cada pocos años aparece un video en internet que muestra a un niño delgado explotando en la recta, mientras los entrenadores en la banda revisan 2 veces el sistema de cronometraje porque el resultado parece físicamente imposible. En el atletismo juvenil, el cronómetro crea leyendas mucho antes de que llegue la madurez. Los padres graban desde las gradas, los comentaristas empiezan a susurrar sobre futuros olímpicos y las redes sociales convierten a los niños en fenómenos virales antes de que tengan edad para conducir. Cuanto más rápidos son los tiempos, más gente empieza a creer que está presenciando los primeros pasos de otro Usain Bolt. Uno de los ejemplos más claros surgió en los Estados Unidos a principios de la década de 2010, cuando un joven velocista llamado Willie Washington empezó a romper récords mundiales por categoría de edad casi más rápido de lo que la gente podía procesarlos. Entre los 6 y los 9 años, registró tiempos tan absurdos que parecían falsos. A los 6 años corrió los 100 metros en 14,3 segundos. A los 9 ya los había bajado a 12,45. A la mayoría de los adultos les costaría correr así de rápido incluso tras años de entrenamiento. Sin embargo, se trataba de un niño de 4º grado devorando la pista mientras la multitud reaccionaba con incredulidad. Los videos de Willy se difundieron por todas partes porque despertaron el mismo instinto que el público siempre siente ante los prodigios. El ser humano ama la certeza, especialmente cuando el talento brota de forma precoz y arrolladora. En cuanto un niño domina la competencia de forma tan absoluta, la gente deja de ver a un niño y empieza a ver a un futuro finalista olímpico. Sin embargo, el deporte juvenil oculta un patrón que hace que estas historias sean mucho más complejas de lo que parecen a simple vista. Mientras algunos niños prodigios siguen mejorando cada año, otros desaparecen paulatinamente del deporte por completo, dejando atrás solo grabaciones borrosas y tiempos imposibles congelados junto a sus nombres en los libros de récords. La ventaja de la que nadie habla. Durante años, las pruebas de velocidad juvenil se trataron como si fueran una bola de cristal. Si un niño dominaba lo suficientemente pronto, la suposición era automática. La grandeza ya se había manifestado. Pero los científicos del deporte acabaron notando un patrón que complicó toda la idea de los niños prodigio. Algunos niños no solo tienen talento antes, se desarrollan físicamente antes. En el deporte juvenil, esto se conoce como maduración biológica. 2 jóvenes de 13 años pueden estar uno al lado del otro en la línea de salida mientras atraviesan etapas de desarrollo físico totalmente distintas. Uno puede conservar aún el cuerpo de un niño, mientras que el otro ya posee la densidad muscular, la coordinación, los niveles hormonales y la potencia de alguien con años
segundos de ventaja biológica. En la pista, esa diferencia puede resultar abismal. Investigadores que estudian a atletas juveniles de élite han comprobado repetidamente que quienes maduran temprano suelen estar sobrerepresentados en las categorías inferiores, ya que la velocidad y la explosividad dependen en gran medida del crecimiento físico. Un niño que se desarrolla más rápido puede generar de forma natural más fuerza en cada zancada y parecer drásticamente superior mucho antes de que la madurez iguale las condiciones para todos. De pronto, el misterio que rodea a ciertos prodigios desaparecidos comienza a tener más sentido. El dominio de Willie Washington parecía casi sobrenatural cuando tenía 6, 7 y 8 años. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, la brecha que lo separaba de los demás fue desapareciendo poco a poco. Otros atletas ganaron estatura, fuerza y explosividad, mientras que la ventaja que una vez hizo que Willie parecería intocable ya no lo distinguía del resto de la misma manera. Eso no significa que sus logros de la infancia carecieran de sentido. En muchos sentidos, resultan incluso más fascinantes porque revelan lo frágil que es realmente la predicción deportiva. Un cronómetro puede medir la velocidad a la perfección, pero no puede predecir los estirones, las lesiones, la motivación, la presión o cómo responderá el cuerpo de un adolescente una vez que el resto del mundo lo alcance físicamente. Porque a Internet le encantan los niños prodigio, pero rara vez se queda lo suficiente para observar qué sucede después. Un joven puede alcanzar la fama antes de la escuela secundaria y aún así desaparecer silenciosamente del deporte pocos años después, mientras casi nadie nota que esa transición está ocurriendo en tiempo real. Aún así, algunos atletas logran superar esa etapa por completo. Hay quienes siguen mejorando después de la pubertad, después de la presión y cuando la competencia se vuelve verdaderamente de élite. Los que no dejaron de ganar velocidad. Uno de los ejemplos modernos más claros es Nicholas Harbor, de los Estados Unidos. Cuando tenía 10 y 11 años, corrió tiempos en los 100 metros tan rápidos que los entrenadores comprendieron de inmediato que estaban ante un atleta excepcional. Pero a diferencia de muchos niños prodigio que alcanzan su punto máximo temprano, Harbor continuó creciendo con su velocidad en lugar de alejarse de ella. Al llegar a la preparatoria, se había transformado en algo físicamente casi absurdo. Con 1,96 m de estatura y más de 100 kilos de peso, seguía registrando marcas de velocidad de élite. La mayoría de los atletas con la complexión de Harbor terminan jugando fútbol americano o baloncesto, ya que ese tamaño suele sacrificar la aceleración y la fluidez de movimiento. En cambio, él se convirtió tanto en un recluta de fútbol de 5 estrellas como en uno de los velocistas escolares más rápidos de Estados Unidos. Ese equilibrio es increíblemente difícil de mantener porque la velocidad castiga la ineficiencia de inmediato. Cada kilo de más, cada ángulo de zancada irregular y cada pequeño fallo mecánico se hacen evidentes cuando las carreras comienzan a acercarse a los 10 segundos. Aún así, Harbor siguió progresando, demostrando que algunas estrellas juveniles no son simplemente casos de desarrollo temprano, sino talentos de élite genuinos capaces de sobrevivir a la brutal evolución física hacia la madurez. Al otro lado del Pacífico, Japón produjo otro caso fascinante con un velocista llamado Shingo Yamamoto. A los 12 años registró unos asombrosos 11,16 segundos en los 100 metros en 1998. Una actuación que parecía casi cómica en comparación con los otros niños a su alrededor. Los videos de esa época muestran a Yamamoto devorando ventajas enormes en las carreras de relevos antes de cruzar la meta decenas de metros por delante de todos los demás. A diferencia de muchos récords juveniles olvidados, Yamamoto forjó una larga carrera profesional basada en aquella promesa temprana. Con el tiempo, se convirtió en un velocista de élite en Japón y continuó compitiendo hasta casi cumplir los 40 años. Hubo algo extrañamente poético en ese final porque para entonces sus marcas de velocidad como adulto se habían vuelto más lentas que los tiempos que alguna vez registró siendo un niño prodigio. Luego apareció Darrell Brown de Trinidad y Tobago, el primer atleta de esta lista cuya velocidad adolescente comenzó a chocar directamente con el territorio de la élite mundial. En 1998, Brown registró 10,82 segundos con apenas 13 años
años, convirtiéndose en el primer velocista en bajar de los 11 segundos entre estos poseedores de récords juveniles. A diferencia de muchos nombres antes que él, Brown cumplió con casi todas las expectativas puestas en él. Representó a Trinidad en los Juegos Olímpicos, ganó medallas en campeonatos mundiales y finalmente rompió la legendaria barrera de los 10 segundos con una marca personal legal de 9,99 segundos. En ese punto ya no era solo un niño atleta prometedor. Había ingresado en la microscópica fraternidad de hombres capaces de correr más rápido que casi cualquier ser humano en la historia registrada. Y a medida que los récords seguían escalando durante la adolescencia, la línea entre el fenómeno juvenil y la estrella global de la velocidad comenzó a desaparecer casi por completo. Cuando los adolescentes empiezan a marcar tiempos de adultos. Para cuando los prodigios de la velocidad cumplen 16 o 17 años, el ambiente a su alrededor cambia por completo. Se deja de hablar de potencial y se empieza a hablar de medallas, contratos, equipos olímpicos y expectativas nacionales. Las carreras ya no se sienten como competiciones juveniles, empiezan a parecerse de forma aterradora al nivel profesional. Ese cambio se vuelve evidente con la velocista jamaicana Brianna Williams. Siendo adolescente, Williams registró tiempos que la situaron entre las velocistas jóvenes más rápidas jamás registradas. Jamaica ya se había convertido en la realeza de la velocidad tras décadas produciendo campeones olímpicos, por lo que cada adolescente excepcional atrae de inmediato la atención de entrenadores, medios de comunicación y aficionados que buscan a la próxima superestrella del país. Para los atletas jóvenes, esa atención puede volverse abrumadora muy rápido. Una gran temporada se convierte de repente en entrevistas, conversaciones sobre patrocinios, debates en línea y constantes comparaciones con leyendas que pasaron años forjando sus carreras. Un adolescente puede despertar una mañana como un estudiante atleta talentoso y dormirse como un símbolo nacional, cargando con expectativas demasiado grandes para su edad. Aún así, Williams continuó ascendiendo de todos modos. Hizo la transición al atletismo profesional, firmó importantes contratos de patrocinio y siguió mejorando frente a atletas mayores y con mucha más experiencia. Esa progresión es importante, pues la historia de la velocidad está llena de campeones juveniles que nunca logran dar el salto hacia la élite absoluta. Luego está Puripol Bunson, de Tailandia, cuyo ascenso no se sintió como un avance deportivo normal, sino como si un país entero se diera cuenta, de pronto, de que había producido a un velocista de clase mundial. En 2022, con apenas 16 años, Puripol cronometró 10,09 segundos, convirtiéndose en el velocista más rápido que Tailandia haya visto jamás. Verlo competir se siente ligeramente distinto a ver a la mayoría de los velocistas adolescentes. Posee una soltura al correr que oculta la verdadera velocidad a la que se desplaza. En el Campeonato Mundial Sub-20 alcanzó la final frente a atletas de mayor edad y se mostró totalmente cómodo bajo presión. Japón vivió esa presión de primera mano a través de Yoshihide Kiryu, quien se convirtió en uno de los velocistas adolescentes más famosos del planeta tras marcar 10,01 segundos en la secundaria. Casi de inmediato recibió un apodo que lo siguió a todas partes, el Usain Bolt japonés. Cada carrera se convirtió en parte de una conversación nacional más amplia sobre si finalmente lograría romper la barrera que el atletismo japonés había perseguido por generaciones. Durante años cargó con esa presión entre lesiones y un escrutinio público constante, hasta que en 2017 registró por fin 9,98 segundos, convirtiéndose en el primer atleta japonés en bajar oficialmente de los 10 segundos. Incluso tras hacer historia, Kiryu todavía enfrentó críticas de personas que creían que debería haber llegado a ser aún más grande. En las pruebas de velocidad, el éxito tiene una forma extraña de elevar las expectativas en lugar de satisfacerlas. Trayvon Bromell y la brutal realidad de mantenerse en la élite. Cuando los récords por categorías llegan a los 18 o 19 años, las cifras dejan de sentirse juveniles por completo. Un adolescente que corre por debajo de los 10 segundos ya no es solo una promesa. En realidad, ya está ingresando en una de las categorías atléticas más exclusivas del planeta. Aquí es donde comienza la historia de Trayvon Bromell.
Como velocista de secundaria en los Estados Unidos, Bromell parecía diseñado casi a la perfección para la grandeza en la velocidad. Se convirtió en el primer atleta escolar estadounidense en romper la barrera de los 10 segundos bajo cualquier condición, ganó títulos de la NCAA en su primer año, se profesionalizó pronto y siguió marcando tiempos que lo empujaron cada vez más hacia la cima del atletismo mundial. Entonces llegaron las lesiones. En la velocidad, las lesiones rara vez son problemas menores porque el deporte opera bajo violentas exigencias físicas. Cada carrera ejerce una fuerza enorme sobre tobillos, rodillas, isquiotibiales, caderas y pies en apenas unos segundos explosivos. Un desequilibrio mínimo que la mayoría de los atletas toleraría se vuelve catastrófico cuando el cuerpo intenta producir su máxima potencia. La mayor pesadilla de Bromell se materializó en lesiones recurrentes en el tendón de Aquiles y en el pie que estuvieron a punto de destruir su carrera por completo. En cierto momento se sometió a cirugías tan graves que incluso caminar con normalidad resultó difícil durante la recuperación. Para un atleta cuya identidad dependía de movimientos explosivos, el golpe psicológico fue brutal. El público suele recordar únicamente los tiempos de las carreras, recuerdan las medallas, las clasificaciones y los momentos destacados que se repiten en internet. Lo que no ven son las interminables sesiones de rehabilitación y la aterradora realidad de que un solo tendón dañado puede borrar el talento de toda una vida. Muchos velocistas jamás regresan tras sufrir lesiones como las de Bromell. Su aceleración se desvanece, su confianza se quiebra o simplemente sus cuerpos dejan de cooperar a una velocidad de élite. Pero, de alguna manera, Bromell luchó para abrirse camino de vuelta. Años después de que médicos y críticos cuestionaran si aún podía competir al más alto nivel, regresó a la pista y comenzó a marcar algunos de los tiempos más rápidos de la historia humana. En 2021, cronometró 9,76 segundos, convirtiéndose en uno de los hombres más veloces de los que se tenga registro tras años de colapso físico. Ese regreso cambió por completo el sentido de su trayectoria. Antes de las lesiones, Bromell representaba el potencial realizado. Después de ellas, representaba la supervivencia. Sin embargo, incluso con marcas de clase mundial y una historia de superación que la mayoría de los atletas nunca podría alcanzar, las críticas aún lo perseguían. Algunos aficionados lo tachaban de inconsistente en los grandes campeonatos, mientras otros cuestionaban si realmente podía dominar bajo la presión olímpica. La crítica revela algo incómodo sobre la cultura del deporte de élite. Cuando un atleta se vuelve lo suficientemente extraordinario, la gente deja de juzgarlo bajo estándares humanos normales. Se le juzga únicamente frente a la perfección, y en las pruebas de velocidad, la perfección apenas existe. ¿Por qué desaparecen algunos niños prodigio? Al repasar los récords juveniles, solemos enfocarnos en los nombres que alcanzaron la fama. Recordamos a los finalistas olímpicos, los contratos profesionales y las medallas en campeonatos mundiales. Pero oculto tras esas historias de éxito existe un grupo mucho mayor de atletas que parecían imparables de niños, antes de esfumarse silenciosamente del deporte de élite por completo. Casi siempre los motivos son dolorosamente comunes. Algunos cuerpos simplemente dejan de desarrollarse en la dirección adecuada para la velocidad. Un niño que domina a los 11 años puede no alcanzar la estatura, la fuerza, la coordinación o la explosividad necesarias para sobrevivir en la competición adulta de élite. Otros atletas crecen demasiado rápido, luchan contra lesiones recurrentes o pierden la fluidez mecánica que antes hacía que correr pareciera algo natural. Para muchos jóvenes velocistas, la presión emocional se vuelve tan peligrosa como las exigencias físicas. Imagina alcanzar la fama antes de terminar la secundaria, con desconocidos debatiendo tu futuro olímpico en internet mientras cada carrera se convierte poco a poco en un juicio público sobre si aún cumples con las expectativas. La vida fuera de la pista también cuenta. Las situaciones familiares cambian, surgen realidades económicas, los estudios ganan prioridad y las oportunidades se desvanecen según el lugar donde viva el deportista. Un futuro velocista de clase mundial nacido en el entorno equivocado quizás nunca reciba el entrenamiento adecuado, el apoyo para su recuperación o el tratamiento médico necesario durante los años más cruciales.
Es por eso que los récords juveniles pueden resultar extrañamente inquietantes años después. Algunos nombres siguen escalando hasta convertirse en atletas olímpicos o héroes nacionales. Otros quedan congelados para siempre en el tiempo, conservados solo en grabaciones borrosas y registros de cronómetro imposibles de aquellas tardes de infancia que por un momento convencieron al mundo de que estaban presenciando el futuro de la velocidad en tiempo real. Quizá eso sea lo que hace que estas historias resulten tan fascinantes. No se trata realmente de predecir la gloria, sino de entender lo frágil que es en realidad. Algunos de los jóvenes más rápidos jamás registrados llegaron a ser olímpicos, héroes nacionales y velocistas de clase mundial. Otros desaparecieron antes de alcanzar la madurez. Sin embargo, cada uno de ellos reveló la misma verdad. El talento puede abrir las puertas de la grandeza, pero sobrevivir a la presión, al crecimiento, a las lesiones y al tiempo es lo que realmente decide quién logra permanecer allí.